Dios derrame infinitas bendiciones sobre ti y también sobre tu familia. Como siempre, es un placer para mí poder compartir la lección de la escuela sabática. Y hoy deseo compartir el repaso de la lección número 3. Esta lección, titulada La ley como educadora, tiene como versículo base Deuteronomio 6:5, que nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hemos estado estudiando este tema importante acerca de la educación, como hemos estado viendo durante todos estos días atrás, todas estas semanas atrás. Y recordamos que la ley tiene un problema de relaciones públicas. ¿Cómo así? Pues esto es lamentable porque la ley y el Dios que la dio tienen mucho que enseñarnos. Algunos cristianos se sienten confundidos acerca de cómo funciona la ley en la vida debido al énfasis paulino de que no somos justificados por la ley, sino mediante la fe, como dice Gálatas 2:16. Pero prescindir de la ley solo porque no funciona en un ámbito sería como deshacerse de la tostadora porque no aspira bien el piso. Parece que la gente se ha contentado simplemente con saber lo que la ley no hace en lugar de lo que sí hace. Pero quienes están en una relación de pacto bien orientada con Dios no tienen motivos para sufrir ansiedad o aversión hacia la ley, ¿verdad? Una buena prueba de si tenemos una relación sana con Dios y su ley es si podemos decir con David: oh, cuánto amo yo tu ley, como dice el Salmo 119:97. Los que protestan diciendo ¿y qué decir del amor, la gracia o Jesús?, se sorprenderán. La ley más importante de todas, la flor y nata de todas las leyes, es la ley del amor. Como ya leímos, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la mayor de todas las leyes, al menos eso es lo que Jesús creía. Si la gente tiene problemas con la justicia, ¿también discrepa con esta ley? Por ende, se puede afirmar que hay suficiente respaldo del rey David y del rey Jesús para dar a la ley la oportunidad como instructora de la vida y como una revelación del Dios que la dio. Entonces, al planificar, vamos a poner un ejemplo. Al planificar una velada con amigos, es probable que nadie recomiende: vamos a reunirnos para que podamos leer y estudiar algunas leyes, ¿verdad? Es comprensible que la mayoría sienta aversión al tema de la ley en la Biblia. Mayormente, hay un ciclo que se repite. Primero, leyes que se dan o se repiten. Segundo, leyes que se violan. Tercero, la ira de Dios como resultado de la violación y las horribles consecuencias que siguen, como ya hemos visto anteriormente en esta lección. Este ciclo ocurre una y otra vez, hasta el punto en que nosotros como lectores nos preguntamos con cierta frustración: ¿cuál es el problema de Israel? Son el grupo de personas más terco y rebelde sobre la faz de la tierra. Quizás pensamos eso, ¿verdad? Actuamos conmocionados por los fracasos de Israel durante unos 30 segundos y luego sucede algo. Lentamente apartamos la mirada de la nación de Israel, nos miramos al espejo proverbial y vemos el reflejo de nuestras historias personales. Si somos honestos, veremos algunas similitudes sorprendentes entre nosotros e Israel. Y al igual que el rey David se condenó involuntariamente al escuchar la parábola de Natán, nosotros también escuchamos que la ley nos anuncia: tú eres aquel hombre. Entonces, ¿qué hay que aprender de este ciclo de ley? Este ciclo de ley, pecado y condena bastante fatalista. Un ciclo que tanto cristianos zanjan simplemente ignorando el tema de la ley bíblica o saltando prematuramente a los temas del perdón, la gracia y la salvación. La respuesta se encuentra en el hecho de que Dios comparte con Moisés e Israel la predicción de la rebelión de Israel. Allí en Deuteronomio 31:16 nos dice: este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos y me dejará e invalidará mi pacto. Luego los hijos de Israel, como también estuvimos viendo durante esta semana,
ellos aprenden un cántico de 43 versos que nunca deben olvidar. Un cántico que explica exactamente esa predicción. Todo esto se hace a un paso de que se les otorgue la tierra prometida y las innumerables bendiciones que la acompañan. Lo que aprendemos aquí es algo fundamental sobre Dios mismo. Y mira qué interesante. ¿Qué clase de ser en este mundo estará voluntariamente entrando en una relación de pacto con un pueblo del que conoce de antemano que le será infiel? Muchas de las relaciones que tenemos nosotros los seres humanos se basan en riesgos potenciales. Nos casamos con la expectativa de que nuestro cónyuge nos será fiel hasta la muerte, como es la promesa. Si no estuviéramos seguros, claramente no nos comprometeríamos. Si estuviésemos seguros de su futura infidelidad, definitivamente no nos vamos a comprometer con esa persona. Las amistades se forman bajo la presunción de que las partes no se convertirán en enemigos que nos apuñalarán por la espalda. Y sin embargo, nuestro Dios, el Dios de los hebreos, nos envuelve con sus brazos de amor, sabiendo que Él será apuñalado en la espalda por nuestros pecados, por nuestra rebelión. Esto es lo que se denomina la verdadera sublime gracia. Con todo, esta gracia se percibe con mayor nitidez al verla a través de ese ciclo deprimente del pueblo del pacto llamado a una relación con Dios, gobernado por sus mandamientos y sus leyes, seguido de una desobediencia atroz. Esta perspectiva revela el corazón de Dios, ese corazón lleno de amor, lleno de gracia, incluso antes de que las promesas de salvación y perdón se hiciesen explícitas. El mero hecho de que entable relaciones comprometidas con gente como nosotros ya es un milagro. Sus promesas posteriores de salvación, perdón y restauración son la simple consecuencia de un corazón divino que calcula el costo de nuestra rebelión y pecado y concluye que el precio es lo suficientemente bajo como para tener la oportunidad de contar con nuestra compañía por toda la eternidad. Entonces, ¿tenemos un Dios de amor, sí o no? Claro que sí. ¿Vale la pena seguir a ese Dios? Claro que sí. Vimos allí en la lección del lunes cómo se muestra que antes de que Moisés muriera, Dios le dio un cántico que el pueblo de Israel debía memorizar. Este canto debía cumplir una función interesante. Dios dice que después de que el pueblo entre en la tierra y se colme de su abundancia, recurrirá a otros dioses y romperá el pacto con su Dios. Como era de esperar, llegan entonces los desastres y las maldiciones del pacto. Cabe imaginar la trágica experiencia de pasar del apogeo de la prosperidad a ser diezmado por el hambre y la guerra. ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? Se puede quizás escuchar el llanto de desesperación del pueblo. Ofrecimos nuestros sacrificios a los dioses y ellos nos estuvieron bendiciendo y protegiendo. Como vemos allí en Deuteronomios 32:17. También tenemos ese ejemplo en Oseas 2:5 y 8. Es en este momento de desorientación cuando Israel está cosechando la ira de Dios por su desobediencia, que es hora de entonar este canto. Entonces Dios le enseñó a su pueblo un canto que, aunque con una honestidad brutal, responderá todas sus preguntas. Les contará de sus orígenes como pueblo, del Dios que ellos rechazaron, de los dioses impotentes con los que lo reemplazaron, de la razón por la que están en ese caos y de la esperanza para el futuro. La canción fue entonada por generaciones y sirvió como una advertencia y elemento de disuasión contra el peligro de desviarse del Dios de sus padres. Pero en el apogeo de la prosperidad y la seguridad presuntuosa, debió de haber sonado pintoresco e irrelevante a sus oídos, si es que lo entonaban. Pero ahora que están sufriendo un caos por su culpa, el canto que sale de su propia boca sirve como un testigo contra ellos. Echa la culpa sobre los hombros de Israel y libra a Dios de la culpabilidad por la destrucción casi total de su pueblo. ¿Se puede pensar en un mejor método para evitar el desastre nacional que inculcar un canto profético en la tradición oral de un pueblo, contando lo que sucederá con su nación si rechaza al Dios que se lo otorgó? Entonces meditemos por un momento
en lo que hemos escuchado en esta semana y también en este pequeño repaso. ¿Quién en algún momento no ha deseado contemplar el futuro para tomar mejores decisiones en el presente? Dios ha concedido este deseo, en buena medida, si tan solo leyéramos lo que Él comparte proféticamente. La ironía es que incluso con el canto profético en los labios de Israel, aún así se metieron directamente en la peor situación posible. ¿Qué nos enseña este resultado acerca de los beneficios o la desventaja de conocer el futuro? Entonces el primer paso para aplicar realmente la ley a la vida es leer y reflexionar en oración sobre ella. Y no estamos hablando solo de los 10 mandamientos. Estos siempre tendrán un lugar sagrado en los círculos cristianos y judíos, y está bien que así sea. La ley que se define como la Torá o los primeros 5 libros de Moisés es a la que se referían los antiguos cuando hablaban de la ley. Una vez que nos damos cuenta de esto, la ley adquiere una definición que exige una ampliación. La historia del jardín del Edén, esa es la ley. Todas las historias de Abraham, esa es la ley. El cruce del Mar Rojo, eso es la ley. Y así con todo lo demás. Meditemos en estas palabras. Decidamos hoy ser enseñados por nuestro Creador. Sigamos sus pasos y seremos bendecidos. Que Dios te bendiga y sigamos estudiando la Biblia y estudiando la lección de la escuela sabática.